Israel en el Mar Rojo. También reprendió al Mar Rojo, y se secó, y los condujo por las profundidades, como por el desierto. Salmo 106:9. Hace varios sábados predicamos sobre la liberación de los hijos de Israel de Egipto por medio de la sangre de la Pascua, y les dijimos entonces que creíamos que ese evento era un símbolo de la salida del pueblo de Dios de esa casa espiritual de esclavitud, ese horno de sufrimiento mental del cual son liberados por la omnipotente gracia de Dios, en el momento de su conversión. Esta mañana continuamos con la narrativa. Sin duda, los hijos de Israel suponían que ahora todo había terminado, los egipcios los habían enviado, rogándoles que se fueran y cargándolos de riquezas. El terror había golpeado el corazón de Egipto, pues desde el rey en el trono hasta el prisionero en la mazmorra, todo era desolación y miedo por causa de Israel. Egipto se alegró cuando se marcharon. Por lo tanto, los hijos de Israel se dijeron a sí mismos, ahora marcharemos directamente a Canaán, no habrá más peligros, ni más problemas, ni más pruebas, los propios egipcios nos han enviado, y tienen demasiado miedo de nosotros como para molestarnos de nuevo. Ahora atravesaremos el desierto con paso apresurado, y cuando hayan pasado unos pocos días más, entraremos en la tierra de nuestra posesión, la tierra que fluye leche y miel. No tan rápido, dice Dios, aún no ha llegado el tiempo para que descanses. Es cierto que te he liberado de Egipto, pero hay mucho que debes aprender antes de estar preparado para habitar en Canaán. Por lo tanto, te llevaré por el camino y te instruiré, y te enseñaré. Y aconteció que el Señor condujo a los hijos de Israel por el camino del desierto del Mar Rojo, hasta que llegaron frente a Baal-Zepón, donde de un lado y del otro los acantilados montañosos los encerraban. Faraón lo escucha, viene sobre ellos para vencerlos, y ellos se encuentran en terrible miedo y en peligro de perder la vida. Ahora, amados, suele ser así con el creyente, él marcha espiritualmente fuera de Egipto en el momento de su conversión, y dice para sí, ahora siempre seré feliz. Tiene un ojo brillante y un corazón ligero, pues sus cadenas han sido rotas, y ya no siente más el látigo de la conciencia sobre su hombro. Ahora, dice, puede que mi vida sea corta, pero será una vida feliz. Y entonces no tendré más guerras, ni más luchas, ni más disturbios, sino que estaré en paz. No del todo como lo deseas, dice Dios. Pequeño mío, tengo más que enseñarte antes de que estés preparado para mi palacio. Entonces comienza a llevarnos por el camino y a meternos en estrechos y peligros. Los pecados que creíamos haber dejado atrás por completo nos persiguen desde atrás, mientras que las aguas infranqueables bloquean el camino. Incluso el Israel tembloroso detenido junto al Mar Rojo no es más que un pálido emblema de esa terrible posición en la que suele caer el Hijo de Dios, dentro de unas pocas semanas o meses después de haber salido de la tierra de Egipto. Esta mañana predicaré un sermón, que espero sea útil para aquellos de ustedes que han llegado a conocer al Señor recientemente. Esperaban construir tabernáculos en los cuales habitar en la cumbre de las montañas de gozo para siempre, pero encuentran, por el contrario, que tienen grandes problemas y conflictos. Y tal vez ahora estén pasando por una prueba más terrible que cualquiera que hayan experimentado en toda su vida. Intentaré mostrarles que esto es exactamente lo que deberían haber esperado, que habrá un Mar Rojo muy pronto después de salir de su casa de esclavitud. Otros de ustedes, mis queridos amigos, han pasado por todas estas cosas hace muchos años. Pero estoy seguro de que estarán contentos de volver a visitar el lugar donde Dios los liberó de sus angustias. Nos resulta muy agradable contemplar el lugar donde fuimos enseñados en nuestros días de escuela o visitar los lugares de nuestra niñez. Así que ustedes, que son de cabellos grises en la causa de su maestro, no encontrarán tedioso retroceder un poco y mirar hacia ese Mar Rojo que Dios reprendió y secó, para que ustedes pudieran atravesarlo, tal como a través del desierto. Así que, llegando al tema, los hijos de Israel tuvieron sus dificultades, y generalmente el Hijo de Dios también las tiene muy pronto después de salir de Egipto. Pero entonces, ellos tuvieron sus refugios, y además, Dios tenía un gran y grandioso propósito que cumplir en todas las tribulaciones a las que fueron sometidos. 1. Tomando el primer punto, los hijos de Israel enfrentaron 3 dificultades, 3 peligros extremadamente grandes. Y así creo que todo heredero del cielo, dentro de un muy corto periodo después de su liberación, se encontrará con lo mismo. La primera dificultad que enfrentaron fue una gran prueba enviada por el propio Dios. Estaba el Mar Rojo frente a ellos. Ahora, no fue un enemigo quien colocó el mar allí, fue el mismo Dios. Por lo tanto, podemos pensar que el Mar Rojo representa alguna gran y difícil providencia, que el Señor seguramente colocará en el camino de cada hijo recién nacido, con el fin de probar su fe y poner a prueba la sinceridad de su confianza en Dios. No sé, amados, si su experiencia respalda la mía, pero puedo decir esto, que la peor dificultad que jamás he encontrado, o que creo que jamás encontraré, ocurrió poco tiempo después de mi conversión a Dios.
Y generalmente deben esperar, muy poco después de haber sido traídos a conocerlo y amarlo, que tendrán un gran, amplio y profundo mar rojo justo frente a su camino, el cual apenas sabrán cómo cruzar. A veces ocurrirá en la familia. El esposo dice, por ejemplo, si es un hombre impío, no asistirás a tal o cual lugar de culto, te prohíbo terminantemente que te bautices o que te unas a esa iglesia, ahí está un mar rojo frente a ti. No habías hecho nada malo, es el propio Dios quien coloca ese mar rojo ante tu camino. O tal vez antes de ese momento, llevabas un negocio que ahora no puedes continuar conscientemente, y ahí está un mar rojo que debes cruzar al renunciar a tu medio de vida. No ves cómo se hará, cómo te mantendrás a ti mismo y cómo proveerás cosas honestas a la vista de todos los hombres. O tal vez tu empleo te llama entre hombres con los que vivías antes en términos amistosos, y ahora, de repente, dicen, vamos. ¿No harás lo que solías hacer? Ahí, de nuevo, está un mar rojo frente a ti. Es una lucha difícil. No te gusta salir y decir, no puedo, no lo haré, porque soy cristiano. Te quedas quieto, medio asustado de avanzar. O tal vez es algo que procede más inmediatamente de Dios. Descubres que justo cuando Él planta una vid en tu corazón, arruina todas las vides en tu viñedo, y cuando te planta en su propio jardín, entonces es cuando desarraiga todas tus comodidades y tus alegrías. Justo cuando el sol de justicia está saliendo sobre ti, tu pequeña vela se apaga, justo cuando parece que más lo necesitas, tu calabacera se marchita, tu prosperidad se desvanece y tu flujo se convierte en un reflujo. Digo nuevamente, puede que no sea así con todos ustedes, pero creo que la mayoría del pueblo de Dios no ha escapado de la esclavitud de Egipto por mucho tiempo, antes de que encuentren algún terrible mar tempestuoso, azotado quizás por vientos tempestuosos, directamente en su camino, se quedan atónitos y dicen, Dios, ¿cómo puedo soportar esto? Pensé que podría renunciar a todo por ti, pero ahora siento que no puedo hacer nada. Pensé que estaría en el cielo, y todo sería fácil, pero aquí hay un mar que no puedo vadear, no hay escuadrón de barcos para llevarme al otro lado, ni siquiera está puenteado por tu misericordia, debo nadarlo, o de lo contrario temo que debo perecer. Luego, los hijos de Israel tuvieron una segunda dificultad. No les habría importado el mar rojo ni un ápice, si no hubieran estado aterrorizados por los egipcios que estaban detrás de ellos. Creo que estos egipcios pueden interpretarse esta mañana, a modo de parábola, como representantes de esos pecados nuestros, que pensábamos que estaban completamente muertos y desaparecidos. Por un tiempo después de la conversión, el pecado no molesta al cristiano, está muy feliz y alegre, en un sentido de perdón, pero antes de que pasen muchos días, entenderá lo que Pablo dijo, encuentro otra ley en mis miembros, de modo que cuando quiero hacer el bien, el mal está presente conmigo. El primer momento en que gana su libertad, ríe y salta en un éxtasis de alegría. Piensa, pronto estaré en el cielo, en cuanto al pecado, puedo pisotearlo bajo mis pies. Pero fíjense, apenas otro sábado ha alegrado su espíritu, antes de que descubra que el pecado es demasiado para él, las viejas corrupciones que creía que estaban enterradas en sus tumbas resucitan y comienzan de nuevo, y él empieza a clamar, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ve todos sus antiguos pecados galopando detrás de él, como Faraón y su ejército persiguiéndolo hasta las fronteras del Mar Rojo. Hay una gran prueba delante de él. Piensa que podría soportarla, piensa que podría caminar por el Mar Rojo, esos egipcios, están detrás de él. Pensó que nunca más los vería para siempre, eran la plaga y el tormento de su vida cuando lo hacían trabajar en el horno de ladrillos. Ve a su antiguo amo, el mismo hombre que solía azotarlo en los hombros, cabalgando a toda prisa tras él, y ahí están los ojos de ese faraón negro, destellando como fuego en la distancia. Ve el horrible rostro ceñudo del tirano, y como tiembla. Satanás lo persigue, y todas las legiones del infierno parecen haber sido liberadas, si es posible, para destruir completamente su alma. En un momento así, además, nuestros pecados son más temibles para nosotros que antes de que fueran perdonados, porque, cuando estábamos en Egipto, nunca vimos a los egipcios montados a caballo o en carros. Solo aparecían como nuestros capataces, con sus látigos, pero ahora esta gente ve a los egipcios a caballo, vestidos con armaduras, contemplan a todos los hombres valientes saliendo con sus instrumentos de guerra para matarlos. Así lo encontré yo, hablando por mí mismo, que cuando primero conocí el peso del pecado, era como una carga, como un trabajo, como un problema, pero cuando, por segunda vez. Y cuando él me respondió dejando que todos mis pecados se desataran sobre mí, aparecieron más espantosos que antes. Pensé que los egipcios en Egipto no eran ni la mitad de malos que los egipcios fuera de Egipto. Pensé que los pecados que conocía antes, aunque eran crueles capataces, no eran ni la mitad de temibles que esos pecados guerreros, armados con lanzas y hachas, con carros de hierro con hoces en sus ejes, apresurándose a atacarme. Es cierto que no se acercaron tanto a mí como antes, sin embargo, causaron más terror que cuando era su esclavo.
Puede ser, pobre hijo de Dios, que estés asombrado y maravillado al descubrir que tus pecados son más oscuros ahora de lo que eran cuando estabas bajo convicción, que tienes menos esperanza de la que tenías entonces, y que tu condición es posiblemente mucho peor que cuando la ley te golpeaba de pies a cabeza y frotabas almuera en las heridas de tu conciencia. Puede que estés diciendo: bueno, nunca pensé en esto, si soy un hijo de Dios, si realmente he sido perdonado y absuelto, ¿cómo puede ser que esté tan atormentado con un sentido de mi culpa? Y si todas mis transgresiones han sido arrojadas a las profundidades del mar, ¿cómo es que escucho los ejércitos de mis pecados, retumbando sus cascos y ruedas de carro detrás de mí? Te digo, amado, en el nombre del Señor, que eso es justo lo que debías haber esperado. Los dolores después de salir de Egipto son a veces incluso más dolorosos que los que sentimos en la casa de la esclavitud, y suele haber un tiempo de prueba poco después del nuevo nacimiento, que es incluso más terrible y espantoso que la agonía previa del alma, aunque no suele ser tan prolongado. Esta fue la segunda dificultad. Pero había una tercera dificultad, que quizás les causó más miseria que cualquiera de las otras dos. Estos pobres hijos de Israel tenían corazones tan débiles. No bien vieron a los egipcios, comenzaron a clamar, y cuando vieron el mar rojo frente a ellos, murmuraron contra su libertador. Un corazón débil es el peor enemigo que un cristiano puede tener. Mientras mantenga su fe firme, mientras el ancla esté profundamente fija en la roca, nunca debe temer la tormenta. Pero cuando la mano de la fe está paralizada, o el ojo de la fe está nublado, será difícil para nosotros. En cuanto al egipcio, puede lanzar su lanza. Mientras podamos atraparla en el escudo de la fe, no nos aterra el arma, pero si perdemos nuestra fe, la lanza se convierte en un dardo mortal. Mientras tengamos fe, el mar rojo puede fluir ante nosotros, tan profundo y oscuro como quiera, porque, como el Leviatán, confiamos en que podemos beber el Jordán de un trago. Pero si no tenemos fe, entonces en el arroyo más insignificante, que la fe podría tomar en sus manos en un solo momento, y beber como los hombres de Gedeón, la pobre incredulidad tiembla y llora. Me ahogaré en las inundaciones, o seré asesinado por el enemigo, no hay esperanza para mí, estoy llevado a la desesperación. Hubiera sido mejor para mí haber muerto en Egipto, que venir aquí para ser asesinado por la mano del enemigo. El Hijo de Dios, cuando nace, tiene muy poca fe, porque ha tenido poca experiencia, no ha probado la promesa, y por lo tanto no conoce su fidelidad. No ha usado el brazo de su fe, y por lo tanto los nervios de ella no se han fortalecido. Déjale vivir un poco más, y convertirse en firme en la fe, y no se preocupará por los mares rojos, ni por los egipcios, pero justo en ese momento su pequeño corazón late contra las paredes de su cuerpo, y lamenta: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Miserable hombre que soy. ¿Cómo encontraré alguna vez la liberación? Esta descripción de la geografía espiritual puede ser poco interesante para algunos, porque pueden no haber atravesado esta parte del desierto, pero otros la verán con atención. ¿Quién se preocupaba por los mapas de Crimea hasta que hubo guerra allí? Pero tan pronto como nuestros soldados se involucraron en ese lugar particular, cada hombre compró un mapa de Crimea y estudió las fronteras de Rusia. Así que si has estado en estos estrechos, estarás muy agradecido por mi mapa esta mañana, para que puedas ver el camino por el cual Dios guía a su familia. Estos son los 3 peligros, una gran prueba, pecados que nos persiguen detrás, y un corazón extremadamente débil. 2. Pero, gracias a Dios, los hijos de Israel tuvieron 3 ayudas. Hijo de Dios, ¿discerniste este misterio? Siempre que tengas 3 pruebas, siempre tendrás 3 promesas, y si tuvieras 40 aflicciones, tendrías 40 medidas de gracia. Sí, y si tuvieras 1.000.000 de problemas, tendrías 1.000.000 de medidas de misericordia. Los israelitas tuvieron 3 dificultades, y tuvieron 3 ayudas, y así como la dificultad fue puesta en el camino por la providencia, así la providencia también proporcionó un alivio. La primera ayuda que tuvieron fue la providencia. La providencia puso allí el mar rojo, y amontonó las rocas a ambos lados, mientras la providencia representada por la columna de nube de fuego, los había llevado hasta su orilla, y los había conducido al desfiladero, y ahora la misma columna de providencia vino en su ayuda. No habían llegado allí sin dirección, y por lo tanto no debían ser dejados sin protección, pues la misma columna de nube que los llevó allí, vino detrás de ellos para protegerlos. Ánimo, entonces, heredero de gracia. ¿Cuál es tu prueba? ¿La providencia te la ha traído? Si es así, la sabiduría infalible te librará de ella. ¿En qué estás ahora siendo ejercitado? Tan cierto como estás vivo, Dios lo removerá. ¿Crees que la columna de nube de Dios te llevaría a un lugar donde el brazo derecho de Dios te fallaría? ¿Imaginas que Él te guiaría a un desfiladero del que no pudiera conducirte fuera nuevamente? La providencia que aparentemente desvía, en realidad te será de ayuda. Aquello que te conduce a dificultades te guarda contra tus enemigos, arroja oscuridad sobre tus pecados, mientras te da luz a ti. Qué dulce es la providencia para un hijo de Dios, cuando puede reflexionar sobre ella.
Puede mirar al mundo y decir, por grandes que sean mis problemas, no son tan grandes como el poder de mi Padre, por difíciles que sean mis circunstancias, sin embargo, todas las cosas a mi alrededor están trabajando para bien. El que sostiene ese arco sin pilares de los cielos estrellados también puede sostener mi alma sin un solo apoyo aparente, el que guía las estrellas en sus bien ordenadas trayectorias, incluso cuando parecen moverse en danzas nebulosas, sin duda puede sobrellevar mis pruebas de tal manera que de la confusión sacará orden, y del mal aparente producirá un bien duradero. El que doma la tormenta y pone el freno en la boca del vendaval, sin duda puede restringir mi prueba y mantener mis penas bajo control. No necesito temer mientras los relámpagos estén en sus manos y los truenos duerman en sus labios, mientras los océanos murmuren de su puño y las nubes estén en la cavidad de sus manos, mientras los ríos sean desviados por su pie y mientras él cava los canales del mar. Sin duda, aquel cuyo poder alza a un ángel, puede dar fuerza a un gusano, quien guía a un querubín no será vencido por las pruebas de una hormiga como yo. El que hace rodar el orbe más ponderoso con dignidad y mantiene su órbita predestinada, puede hacer que un pequeño átomo como yo siga su curso adecuado y conducirme como le plazca. Cristiano, no hay almohada más dulce que la providencia, y cuando la providencia parezca adversa, créelo aún, ponlo bajo tu cabeza, pues confía en que hay consuelo en su seno. Hay esperanza para ti, hijo de Dios. El gran problema que se te presentará en la primera parte de tu peregrinaje está planeado por amor, el mismo amor que intervendrá como tu protector. Además, los hijos de Israel tuvieron otro refugio en el hecho de que sabían que eran el pueblo del pacto de Dios y que, aunque estaban en dificultades, Dios los había llevado allí, y por lo tanto Dios, con reverencia lo digo, estaba obligado en honor a sacarlos de esa dificultad en la que los había puesto. Bueno, dice el Hijo de Dios, sé que estoy en un apuro, pero también sé una cosa, que no salí de Egipto por mí mismo, sé que Él me sacó, sé que no escapé por mi propio poder, ni maté mis pecados primogénitos por mí mismo, sé que Él lo hizo, y aunque huí del tirano, sé que Él hizo que mis pies fueran poderosos para viajar, pues no había uno débil en nuestras tribus, sé que aunque estoy en el Mar Rojo, no llegué allí sin ser llamado, sino que Él me ordenó ir allí, y por lo tanto, entrego al viento mis temores, porque si me ha llevado aquí a esta dificultad, me conducirá fuera y me guiará a través. Pero el punto al que quiero dirigir tu atención principalmente es este. El tercer refugio que tuvieron los hijos de Israel fue un hombre, y ninguno de los otros dos, sin ese, habría sido de ninguna utilidad. Era el hombre Moisés. Él hizo todo por ellos. Tu mayor refugio, oh Hijo de Dios, en todas tus pruebas, es un hombre, no en Moisés, sino en Jesús, no en el siervo, sino en el Maestro. Él está intercediendo por ti, sin ser visto ni oído por ti, así como Moisés lo hizo por los hijos de Israel. Si pudieras, en la distancia difusa, captar las dulces sílabas de su voz a medida que destilan de sus labios, y ver su corazón mientras habla por ti, te sentirías reconfortado, porque Dios escucha a ese hombre cuando intercede. Él puede superar cualquier dificultad. No tiene un bastón, sino una cruz, que puede dividir el mar rojo, no tiene solo una columna de nube de gracia perdonadora, que puede oscurecer los ojos de tus enemigos y mantenerlos a distancia, sino que tiene una cruz, que puede abrir el mar rojo y ahogar tus pecados en medio de él. Él no te dejará. Mira, en esa roca del cielo está de pie, con la cruz en la mano, así como Moisés con su bastón. Clama a él, pues con esa cruz levantada él abrirá un camino para ti y te guiará a través del mar, hará que esas aguas antiguas, que habían sido amigas por siempre, se aparten como enemigos. Llama a él, y él te hará un camino en medio del océano, y un sendero a través del mar sin senderos. Clama a él, y no quedará ningún pecado tuyo vivo, él los barrerá todos, y el rey del pecado, el diablo, también será abrumado bajo la sangre del Salvador. 3. Dios tenía un propósito en esto. Y aquí, también, deseamos que consideres con atención cuál es el propósito de Dios al llevar al cristiano a pruebas sumamente grandes en la primera parte de su vida. Esto nos lo explica el apóstol Pablo. Una Biblia de referencia es el mejor comentarista del mundo, y la exposición más celestial es la búsqueda de textos afines y la comparación de sus significados. Todos fueron bautizados, dice el apóstol, en Moisés, en la nube y en el mar. El propósito de Dios al llevar a su pueblo a problemas y levantar todos sus pecados a sus talones, es darles un bautismo completo en su servicio, consagrándolos para siempre para sí mismo. Por bautismo, esta mañana, no me refiero al rito, sino a lo que el bautismo representa. El bautismo significa dedicación a Dios, inicio en el servicio de Dios. No es cuando somos convertidos por primera vez que nos dedicamos plenamente a Dios, sino después, cuando algún gran mar rojo se extiende ante nosotros. Me complacería ver a algunos de ustedes entrar en problemas. ¿Soy cruel al expresar tal deseo? Bueno, lo repito, me complacería, pues nunca los haré entrar en la iglesia a menos que lo hagan,
nunca saldrán adelante y harán una dedicación completa a Dios, hasta que hayan tenido una dura prueba. Estén seguros de esto, que las pruebas agudas no fueron una causa menor de la devoción heroica de los mártires, confesores y misioneros, quienes se consagraron tan completamente al servicio de su Maestro. El gran propósito de toda nuestra aflicción es la promoción de una dedicación total a Cristo en todos nuestros corazones. Solo en la fuente del dolor somos bautizados con el bautismo de Cristo. Ningún ungüento santo tiene eficacia para bautizar, es el Espíritu, quien solo puede dedicarnos en las aguas del mar de la tribulación. Eres llevado a estas dificultades, joven creyente, para que en tal momento recibas el bautismo para Dios. No permitas, te lo ruego, que pase el tiempo, pues hay algunos que lo descuidan, y luego, nunca saben perfectamente lo que es ser bautizado en Jesús, en la nube y en el mar. Dicen, esperarán un poco, pero la consecuencia es que esperan mucho tiempo. Dicen que harán mañana lo que deberían hacer hoy. Ten cuidado de no dejar pasar la oportunidad que Dios te presenta, para que te dediques públicamente a Él. La primera vez después de la conversión, cuando nos enfrentamos a dificultades, es para que entonces nos dediquemos a Jesús, y salgamos abiertamente como los hijos del Dios viviente. Ahora, amados, dejen reposar estos pensamientos en ustedes. Pueden considerarlos insignificantes, pero estoy seguro de que no lo son. Créanme, en realidad deberían colocarse del lado del Señor. Si Dios es Dios, sírvanlo, si Baal es Dios, sírvanlo. No hay nada que presione más ardientemente y con mayor fervor que el gran deber de decidirse por Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes tienen una esperanza débil e indistinta de que cuando mueran serán del pueblo de Cristo, y sin embargo deben confesar que no están decididos por Cristo? Ustedes creen que son suyos, pero a menudo descuidan el deber y frecuentemente permiten que lo que consideran un pequeño pecado manche su conciencia. No son piadosos en los asuntos mundanos. Pero les ruego, pongan la verdad y la justicia en una balanza, y su propio beneficio mundano en la otra, y vean cuál es el más importante. Y si piensan que la prudencia dicta atención a este mundo en lugar de a Dios, entonces recuerden, esa es una prudencia infernal, y proviene del diablo, y, por lo tanto, repúdienla. Si fueran egipcios, podría decirles que sirvan a otro amo, pero dado que son pueblo de Dios, o profesan serlo, les insto firmemente, y les pido, si hacen una profesión, que sean completamente sinceros con ella. Cómo nos desagrada esa gente tibia, que no es ni una cosa ni la otra. Ustedes, que van con la liebre y corren con los sabuesos, ustedes, que son primero una cosa y luego otra, ustedes, que son medio caballo, medio caimán, y ninguno de ellos, ustedes, que son algo entre ambos, que no son ni cristianos ni mundanos en sus propias opiniones. Sabemos cuál son. A menudo he pensado en lo consistente que sería el catolicismo romano para algunos de ustedes, gente intermedia. No son exactamente hijos de Dios, pero no les gustaría ser llamados hijos del diablo. ¿Dónde los pondríamos al final? Sería muy conveniente tener un purgatorio para ustedes, para ubicarlos en algún lugar entre los dos. Pero como no tenemos tal lugar, no deseamos tener tales caracteres, y creemos que no hay ninguno así, son siervos de Dios o siervos del diablo. No se queden vacilando entre dos opiniones, sino díganlo de una vez por todas, a quién servirán. Si eligen al diablo, elíjanlo, ámenlo, sírvanlo y regocíjense en su elección. Si eligen el infierno, vayan allí locamente, es un lugar temible para la eternidad, un hogar espantoso para siempre. Pero si eligen a Dios, les ruego que tomen esto en serio. La religión actual, que burla es llamarla religión. Protesto, creo que la religión común de esta época no llevará ni a la mitad de quienes la profesan al cielo. Es una religión que podrían llevar fácilmente al cielo, pues es demasiado ligera para abrumarlos, pero es demasiado frágil para llevarlos allí. Tienen una piedad que no ha consumido su alma. Escuché a un ministro decir una vez a su gente que pasará mucho tiempo antes de que el celo por la casa de Dios los consuma. Tomen las iglesias en general, que fraternidad somnolientas son. Casi podría haber una controversia entre el príncipe de este mundo y el príncipe del cielo al que pertenecen. Pero les ruego que haya una diferencia marcada y decidida entre ustedes y el mundo. Que su corazón esté impregnado de piedad, que su vida esté saturada de religión. Asegúrense de que, ya sea que coman, beban, o hagan lo que sea, lo hagan todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y al Padre por él. Así verá Dios cumplido su gran propósito de hacerlos ser bautizados en Jesús, en la nube y en el mar. Al concluir, hay un aspecto triste de este cuadro que deseo que consideren. Es este. Algunos de ustedes están viajando en un estado no convertido hacia ese destino del cual no hay retorno. Al morir encontrarán un mar rojo en su camino, el mar de la muerte que les mira de frente. Cuando lleguen ante él, no encontrarán puente, ni barcos, sino que deberán atravesar ese mar solos. Y, miren, si están viviendo ahora en un estado impío,
y lo hacen cuando mueran, tan ciertamente como están aquí, justo cuando ese gran mar de la muerte se despliega ante ustedes. Todos los ejércitos egipcios de sus pecados los acosarán por la retaguardia. Todos sus pecados vendrán rugiendo tras ustedes, tendrán sus iniquidades como lobos salvajes de invierno persiguiéndolos, sedientos de sangre y rápidos para matar. Oirán demonios aullando en sus oídos. Y cuando ya la furia del Jordán haya hecho temblar sus huesos y su médula, justo entonces verán los ojos rojos de sus pecados asomando a través de la oscuridad de su desesperación, y oirán los aullidos de sus transgresiones anteriores, mientras los persiguen al abismo, buscando la sangre de su alma. Entonces, oyente mío, no tendrás columna de nube para darte luz, no tendrás columna de oscuridad para confundir a tus enemigos, sino que tendrás detrás de ti todos tus pecados, y delante de ti ese mar negro de la muerte, que estás obligado a cruzar. Pero, márcate, esos pecados cruzarán ese mar contigo, no serán como los egipcios que se ahogaron, sino que cuando estés cruzando el mar, encontrarás tus pecados como sabuesos que se fijan en un ciervo, bebiendo la sangre de tu corazón. Sí, cuando hayas llegado a la eternidad, encontrarás que no se ahogó ni uno solo en el mar, sino que todos están vivos, cada pecado convertido en un gigante, cada lujuria agitando 1000 brazos, cada brazo con 1000 horribles dedos de llama, y cada dedo con una garra de hierro, que desgarrará tu alma. Te advierto contra estos egipcios de tus pecados, pues a menos que la sangre sea esparcida en el dintel de tu puerta y en el poste, y a menos que el ángel exterminador golpee esos pecados por ti, ellos te seguirán cruzando el mar. Me parece verte allí. Estás justo en medio del Jordán. Pobre alma, el río mismo es suficiente trabajo para atravesarlo, pues morir no es una tarea fácil. Las aguas están entrando en sus labios y burbujeando en su garganta, como un remolino. Mira cómo tiembla. Blanco como las aguas alrededor de él, tiembla, como las mismas olas. Y, justo cuando en su desesperación extrema, grita, mira, las arpías lo alimentan con frutas negras del infierno, y cuando tiembla más, mira ahí el azufre hirviente de Dios Todopoderoso lloviendo sobre su cuerpo. Justo cuando grita en las tormentas de la muerte, entonces es cuando Satanás toma la oportunidad de aullar en su cara y mostrarle sus ojos ardientes de fuego, para aterrorizar su pobre alma, peor que la muerte misma. Pecador. Cuando mueras, recuerda que tendrás que morir 2 muertes, una muerte que veremos, otra muerte de la cual solo conocemos por los gritos, gemidos y angustia, que incluso podemos escuchar de este lado de la tumba. Pero lo que experimentarás en el próximo mundo, no puedo describírtelo, no puedo decirte, esos contornos sombríos del horror no puedo pintarte, esas llamas feroces de miseria no puedo describir ahora, esa desolación lamentable, y ese lamento terrible de la eternidad, no puedo soportar oír. No me atrevo a levantar el velo que oculta las escenas temidas que atormentan los espíritus de los impíos que han partido. Entonces, ¿qué harás para escapar de esta muerte? ¿Qué puedes hacer para ser salvado? Bueno, pecador, en primer lugar, por ti mismo no puedes hacer nada en absoluto. Pero, en segundo lugar, hay un hombre, que puede hacerlo todo por ti. Él es el hombre Cristo Jesús. Si crees en él, por sucio que seas, y miserable, y marginado, y vil, nunca verás la segunda muerte, sino que tendrás vida eterna morando en ti, y cuando mueras en este mundo, en lugar de demonios negros que te acosen a través del río, tendrás ángeles dulces tocando sobre el arroyo, esperando transportarte a la gloria, sentirás espíritus luminosos abanicar tu frente caliente con sus suaves alas, oirás canciones, tan dulces como la música del paraíso, y cuando tus problemas sean más intensos, tendrás una paz con Dios que sobrepasa todo entendimiento, un gozo inefable y lleno de gloria que te permitirá devorar la muerte en victoria. El que cree y es bautizado será salvo, y el que no cree será condenado. Pobre pecador tembloroso y arrepentido, pon tu mano dentro de la mano de Cristo, ahora cae en su misericordia. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Te ruego, por amor de Cristo, reconcíliate con Dios. Y si eres arrepentido, que Dios te dé fe para que seas creyente. En cuanto a los demás, recuerden, antes de irse, que no les he contado una fábula, sino la verdad. Puedes irte y decir, no hay infierno. Bueno, supongamos que no lo haya, los creyentes estarán igual que tú. Pero supongamos que sí hay, y hay con certeza, supón que estás en él, no podrás suponer que estás fuera de él. Que Dios conceda su bendición, por amor de Jesús, convirtiendo a muchos de ustedes a la justicia.